El deber me llama. Profesores y estudiantes de español, allá voy. ¡Hola! Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. Me lo habéis preguntado por todas partes. Soy profesor, ¿qué materiales uso en mis clases? ¿Qué es mejor para mis estudiantes? Estoy estudiando español, ¿qué me recomiendas? ¿Qué libro debo comprar? Vamos a empezar. Elena, haz la aclaración que luego hay ofendiditos. Todos los materiales que te muestro aquí son materiales y libros que yo uso y de los que tengo mucha experiencia y que me encantan. Seguro que hay muchos más libros y materiales buenísimos, así que si tú conoces otros y me recomiendas otros, déjamelo en la cajita de comentarios para nutrir mucho más este vídeo y que no solo sea yo aquí hablando sola. Déjame en comentarios. Vamos allá con los manuales y libros para aprender o enseñar español. La primera editorial de la que te quiero hablar es Difusión y en concreto de este manual que se llama Aula Internacional. Como ves, este es el número 2 para un nivel A2 de español. Voy a repetir mucho el por qué me gustan los libros, ya que todos ellos los uso porque me gustan y porque tienen cosas en común con mi forma de entender el aprendizaje de idiomas y también con mi forma de enseñar. Pero básicamente me encanta que el Aula es un libro muy visual. Como veis es precioso, está muy enfocado a la acción, a que el estudiante haga cosas con la lengua, que no sea un simple receptor pasivo de información. Es muy visual, que igual te parece una tontería, pero ya te digo yo que no es lo mismo estudiar en un libro con pocas imágenes, en blanco y negro, párrafos y párrafos y párrafos, que en libros visuales como son estos, llenos de fotos, de actividades diferentes, de colores y que en fin el diseño y la maquetación son una maravilla. Cuenta con audios buenísimos donde se trabajan todas las variedades del español. También hay apartado cultural, hay apartado fonético donde se trabaja específicamente la fonética, la prosodia, etc. Y que en definitiva os lo recomiendo muchísimo. Oye, hay una cosa muy importante. Todos los libros y enlaces los podéis encontrar en la página web de Elena. Efectivamente, te la voy a dejar en la cajita de descripción y en el comentario fijado. Siguiendo esa línea tenemos otro de los libros de difusión, en este caso los Bitácora nueva edición. Este como veis es el 4, que es para un nivel ya alto, un nivel B2. De nuevo, ¿qué me gusta de los Bitácora? Como veis, son muy visuales, muy bonitos. Hay en estos manuales un esfuerzo porque el estudiante se involucre con la lengua, que quiera hablar, que quiera participar y además hay un trabajo directo, no solo con la gramática, por supuesto, sino también con el vocabulario. Hay un montón de actividades con vocabulario relacionado, vocabulario a tener en cuenta, nuevo vocabulario que a lo mejor el estudiante no conoce pero que es de utilidad. Como veis al principio de cada tema, de cada unidad, tenemos una nube de palabras conectadas con el tema en concreto que vamos a tratar. De nuevo, muy enfocado a la acción, muy visual, muy comunicativo y me encanta. Este yo en mis clases lo utilizo muchísimo y es que para traer cosas visuales, vídeos muy interesantes, generar debates, me parece una opción excelente. El último de difusión es este de aquí, que como veis se llama Gente Joven. En este caso es el número 1 para estudiantes de nivel A11, para principiantes. Este, como indica su título, está más pensado a niños, a jóvenes, adolescentes y desde luego yo en todos los casos en los que lo he utilizado con adolescentes ha funcionado muy bien porque son temas muy acordes, muy en resonancia con lo que ellos quieren, con las inquietudes que ellos tienen en ese momento, en esa etapa de su vida y desde luego son muy interesantes. De nuevo, como todos los difusión, muy visual, con un montón de trabajo expreso y fuerte de vocabulario, también de gramática. Se hace mucho hincapié en comunicar, en que el estudiante cree, que hable, que genere lengua y que genere output. Me encanta también porque veis que la parte de gramática la resumen muy bien aquí, muy visual, con ejercicios, con cuadritos y me parece que es muy fácil de seguir. Y algo que me encanta también es que se trabaja específicamente la fonética y los sonidos, algo que para mí es fundamental en un manual o en un libro de enseñar y aprender español. Tienen que trabajar la fonética, tiene que ser algo explícito, que lo trabajemos realmente, que no sea un poco que está por ahí pero no lo hacemos. Cambiamos de editorial, en este caso nos vamos con Edinumen y este es el nuevo Prisma, en este caso nivel B1. Estos de nuevo son manuales que me gustan mucho, son muy visuales, igual que pasaba con los manuales de difusión. Están hechos y pensados para el enfoque comunicativo, pero es cierto que yo noto que el nuevo Prisma en concreto están más enfocados también a trabajar gramática. Hay mucho trabajo de audios y de ver si el estudiante comprende realmente lo que escucha.
mucho trabajo también de vocabulario, mucho repaso gramatical. Como veis, el libro tiene estas cajitas verdes que son repasos o cosas nuevas de gramática y está por todos lados, es algo constante. Y algo que me encanta, como os he dicho, es que, como veis, se trabaja directamente con los sonidos, con las letras del español. Y me parece que es estupendo, que es necesario trabajarlo. A lo mejor no hay que dedicarles sesiones largas y enteras y un curso completo, pero sí tiene que estar en su manual de español porque esto complementa, suma y les ayuda a seguir aprendiendo español. De nuevo, temas variados, audios muy interesantes que generan conversación. Ya os digo que para trabajar con grupos, este a mí me funciona muy bien. Los nuevos prismas están genial. Me voy ahora con uno de mis favoritos de Edinumen y es este de aquí. Como veis, se llama Frecuencias y en concreto este es del nivel A2. ¿Qué me encanta de este manual de Edinumen? De nuevo, enfoque orientado a la acción, comunicativo, se trabaja gramática, vocabulario, fonética, sí, pero es mucho más visual, me parece mucho más bonito y también más completo que los nuevos Prisma. Me parece fabuloso, como veis está plagado de imágenes por todos lados, sea el tema que sea. Por supuestísimo también se trabaja gramática, vocabulario, etcétera, etcétera, pero si yo tuviera que elegir uno de Edinumen, sin duda elegiría los Frecuencias porque me parece de verdad muy completo y tanto para grupos como para trabajar de manera autónoma, si estudias por tu cuenta, este manual es buenísimo. Pasamos con la última editorial de los libros y manuales de español que quiero comentarte. En este caso vamos con una editorial que no sé muy bien cómo se pronuncia, si es Sgel. Y en concreto primero os quiero hablar de una de mis joyas, algo que yo utilizo muchísimo con gente de nivel alto y es este manual de vitamina, en concreto C1, que me encanta y ya os digo que lo utilizo una barbaridad. Es un enfoque orientado a la acción, que el estudiante comunique, pero lo que me encanta es que está plagado de textos ya muy avanzados, con vocabulario, no solo vocabulario estándar y normativo, sino también con coloquialismos, lo cual me parece un acierto porque cuando el estudiante llega al país hispanohablante se encuentra con una realidad muy diferente a la de los libros usuales de aprender español y está genial que el propio libro te brinde opciones de mira, en la calle realmente se habla así o se dicen estas palabras o se pronuncian así. Entonces este libro me parece todo un acierto. Este es mi libro perfecto para generar debates y generar polémica en clase y que unos opinen con sus ideas o con otras y me parece de verdad estupendo. Tiene temas interesantísimos, los audios son también buenísimos, así que de verdad, si sois de nivel alto, darle una oportunidad a este vitamina C1 porque no os va a decepcionar. Ni que decir queda que promoción no pagada. Si queréis, llamadme y aquí hablamos lo que sea. Por último, de esta editorial tenemos otro que me encanta y es este de Agencia L, nueva edición, en concreto este es de un nivel 1, pues A1 y es un libro también que me encanta, me parece muy similar al Frecuencias de Edinumen. Yo este libro lo utilizo más con adolescentes, creo que funciona también bien con adultos, pero me gusta más para adolescentes. Como veis, muy visual de nuevo, muchos temas diferentes, enfoque gramatical, enfoque léxico. Tienen estos cómics para que el estudiante sienta que hay una historia dentro del libro que empieza y que termina, no es solo de un tema y al tema siguiente es otra cosa, sino que es la misma historia con los mismos personajes. Algo que destacaría de este libro que me fascina es que trae realia, que trae cosas reales del uso cotidiano en países hispanohablantes. En este caso estamos en una unidad donde estamos hablando del transporte público, de pedir indicaciones y como veis nos pone un ejemplo de, bueno, imagina que estás en España, que tienes que coger el tren y que tienes que ir a algún sitio. ¿Cómo lo hacemos? Nos facilita primero la parte de vocabulario, de gramática y después, y aquí va mi parte favorita, nos muestra dos billetes de Renfe, del tren en España. El estudiante simula a una experiencia casi real cómo es pedir unos billetes de tren, cómo es pagarlo, qué vocabulario se va a encontrar y después qué obtiene. ¿Qué hacemos con este ticket? ¿Cómo puedo leer la información que está en este ticket? Me parece de una utilidad tremenda porque al final aprender español o aprender cualquier idioma es usar la lengua y usarla en un contexto real. Y que los manuales de español contengan este tipo de realia, de cosas reales que los estudiantes se pueden encontrar cuando visiten estos países o vayan a vivir, es una idea estupenda. Agencia L, de verdad, muy bien, muy bien. Y para el bebé,
necesito aprobar sí o sí. Bueno, eso, pan comido. Voy a ayudarte a que si te estás preparando el examen DELE o eres un profesor que ayuda a estudiantes que se preparan al DELE, todo sea más llevadero, más fácil y que puedas aprobar, como tú dices, sí o sí. ¡Ole, qué contento te has puesto! Venga, vamos allá. Primero voy a hablarte de unos manuales que les tengo mucho cariño para preparar el DELE, que me parecen una maravilla, especialmente si tú mismo estás preparando tu examen DELE, aunque también puede ser utilizado, por supuesto, en una clase o con un grupo. Es este libro de aquí. Como veis, es el nuevo DELE B1 y es del autor Ramón Díez Galán. Como veis, son libros, pues bueno, de un tamaño compacto, muy fáciles de llevar donde sea. Ya veréis que tiene unas cosas geniales. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Pues básicamente lo que es una preparación al DELE. Mucho trabajo de comprensión auditiva, comprensión oral, expresión oral, interacción escrita. Todo lo que te van a pedir en el DELE vas a encontrarlo aquí y con esto vas a poder practicar muchísimo. Y además, por supuesto, cuentas con las soluciones dentro del propio manual. ¿Qué es lo que me encanta de este manual de preparación al DELE? Como veis en el libro contamos con unos códigos que podemos escanear con nuestro propio móvil y estos códigos son los que nos dan acceso a los audios de este manual, así que me parece muy práctico. No necesitas ni CDs, que es una cosa ya pasada, ni necesitas tampoco ningún código que luego se caduca. Simplemente tienes aquí tu código, lo escaneas con el móvil, escuchas el audio y venga, y pasamos a lo siguiente. Como veis, muy variado, cuenta con un montón de opciones y también con consejos de cómo debes actuar, qué cosas debes decir o cómo decirlas para aprobar tu examen DELE, en este caso del nivel B1. Así que de verdad, mis 10 a este libro, porque en cuanto a autonomía, si tú te estás preparando el DELE por tu cuenta, me parece de verdad todo un acierto. Así que este es uno de ellos. Y os tengo una sorpresa y una notición, y es que en los manuales para preparar el C1, que van a salir muy prontito, según me dijo el autor Ramón Díez, voy a salir yo. En algunos audios vais a poder tener el placer de escucharme. Si tenéis curiosidad, en el C1 de estos manuales voy a salir yo de vez en cuando en algún audio contándoos pues mis cositas. El siguiente del que quiero hablarte es este, que es de la editorial Edinumen, de nuevo un manual, pero en este caso de preparación al DELE. Como veis, este se llama El cronómetro y es de nivel C2 en este caso. De nuevo, ¿qué nos encontramos? Pues igual que nos encontrábamos en el manual de Ramón Díez, en este caso es un manual tal cual. Como veis, los del DELE son siempre libros, no son tan visuales porque están pensados para estudiar y prepararnos para un examen oficial, así que no necesitamos ni muchos colores ni mucha nada. Pero de nuevo, pues nos muestra un montón de fotos, un montón de audios y que está también fenomenal. Este libro en concreto para los audios incluye un CD, pero bueno, yo no tengo disquetera, así que la única forma que tengo para usarlos es con un código que ellos te proporcionan. Pero ya digo, lo que no me gusta es que normalmente estos códigos se caducan. Bueno, obviamente lo estás estudiando, lo vas a usar para un tiempo, no dentro de 5 años, pero hombre, ya que tengo el libro quiero tener acceso, ¿no?, a los audios. Otra opción muy buena para preparar el DELE. También quiero incluir aquí otro libro que está también pensado para el DELE, que tiene ejemplos de DELE, pero que está enfocado a un tema muy específico y muy concreto y que estoy segura que muchos de los que me veis lo encontraréis de utilidad, porque está pensado para gente que quiere trabajar en un país hispanohablante y que se enfrenta con vocabulario específico de los negocios. Así que aquí lo tenemos, es el manual de Spanish for Business, también de Ramón Díez. En este caso es de nivel B2 y de nuevo me encanta. Tiene el mismo formato que el que veíamos antes, previamente. En este caso nos encontramos un montón de textos, un montón de actividades con mucho vocabulario específico para empresas, para trabajo, y que me parece de verdad todo un acierto, ya digo, enfocado al español de los negocios y que además te incluye, como pone por aquí, un modelo de examen DELE B2 por si acaso también lo estás preparando, que puedas seguir trabajando aunque lo enfoques a los negocios. Así que otra gran opción la tenemos por aquí. ¿Y la gramática? La gramática. Pues vente conmigo que te voy a contar ahora mismo gramáticas. La gramática no dramática, ya sabéis. 3, 2, 1... ¡Uy! ¡Madre mía! Aquí están. Así da gusto no tener que levantarte. Bueno, empezamos con la primera gramática, en este caso de la editorial, que ya os suena, Difusión. Es esta gramática de aquí.
Como veis, es una gramática que se llama Gramática Básica del Estudiante de Español y que cubre el nivel A1 hasta el nivel B1, así que desde el inicial hasta el nivel intermedio. Es una gramática, de nuevo, yo soy la pesada de lo visual, pero es que es una gramática muy bonita y muy útil. Ya sabemos todos que a veces la gramática puede ser un poquito árida, pero como bien te he dicho, lo mejor es pensar que la gramática no es dramática y echarle ganas y verla desde otro punto de vista. Así que me parece que esta gramática, aunque por supuesto es una gramática, te vas a encontrar un montón de conocimientos gramaticales explicados de una manera, de otra, para que lo entiendas. Cuenta con un montón de imágenes, como estás viendo en pantalla, para ilustrar lo que te están explicando y para que comprendas no solo con las palabras y con los diferentes ejemplos, sino también con diferentes ilustraciones lo que te quieren comunicar. Así que me parece una gramática esencial y buenísima. Y las gramáticas que te recomiendo desde nivel B1 intermedio hasta nivel alto son estas gramáticas de SM, en este caso. Como veis, este libro se llama Gramática de uso del español, teoría y práctica, con solucionario, por supuesto. De nuevo, es una gramática, esta azul cubre desde los niveles B1 a B2. Esta, aunque trae ilustraciones, no son tantas y tan variadas como en el de difusión, pero es una gramática que me parece esencial porque trata un abanico de temas enorme, lo explica muy bien y además cuenta con muchas actividades para que puedas practicar. Así que ya seas profesor o seas estudiante que quieres estudiar gramática y trabajar específicamente eso, está muy bien. Y como os decía, para niveles altos está esta otra opción, que es un libro verde de la misma editorial, de SM, y que en este caso cubre los niveles C1 hasta C2, los estadios más altos. Y es exactamente lo mismo, un montón de gramática, un montón de actividades, varios ejemplos, con un solucionario y que te va a ser muy útil tanto, como digo, si eres profesor como si eres estudiante y quieres focalizarte y trabajar específicamente la gramática. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte a mi canal para seguir viendo contenido de este tipo. Me he quedado con ganas de más. ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno, pues si te has quedado tú también con ganas de más, te dejo por aquí este vídeo pensado para profesores de L y por aquí este otro vídeo de la motivación. ¡Chao! El deber me llama. Profesores... El deber me llama.